los costos de la violencia. México paga 220 millones de pesos en funerales paramilitares. ¿En qué tiempo fue todo eso, Óscar? ¿Desde cuándo hasta la fecha, supongo? Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola Cintia, buenas tardes Daniel, muchas gracias por la invitación. Esta investigación que publicamos hoy en MX, que hemos llamado Los costos de la violencia, lo que hace es un recuento desde enero de 2010 hasta diciembre de 2021, es decir, un periodo de 12 años, y busca conocer el costo que le representa el erario público, los funerales de los militares. Cuando sumamos todo este periodo de tiempo, encontramos que entre Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, en esas administraciones se han gastado 220 millones de pesos en funerales castrenses. No todos, Cintia y Daniel, son necesariamente relacionados con violencia. Sin embargo, una fuente dentro del ejército me comentó que el 60% aproximadamente sí tendrían que ver con militares asesinados o lo que le llama una especie de efecto colateral en la salud mental que tiene esta guerra contra el narco, ya sea por militares que se han suicidado o por ejemplo, depresión que lleva a enfermedades, por familiares que han perdido a un integrante de sus seres queridos que es militar, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí frente a otro tipo de costos de violencia. Por lo general, cuando hablamos de violencia en México, solemos buscar en los presupuestos de gobierno cuánto cuesta el armamento, cuánto cuestan los vehículos militares. Pero me parece que este reportaje pone luz justo a otro tipo de gastos que no solemos pensar. Es cuántos apoyos económicos da el gobierno a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina a los militares caídos en su deber. Y bueno, suponemos que dices que no todos los casos es que se encuentran en algún ataque, en alguna misión. ¿Qué problemáticas pudiste ahora, digamos, retratar o conocer, Óscar? Mira, definitivamente, como comentaba mi fuente, cerca del 70% de estas muertes sí tienen que ver con violencia, otros tienen que ver también con problemas de salud. Definitivamente, la pandemia de COVID-19 elevó la cantidad de funerales castrenses y los apoyos que dio el gobierno, porque muchos militares siguieron trabajando, siguieron en la operatividad, se contagiaron de COVID como no había todavía vacunas en la primera y segunda ola, y lamentablemente muchos fallecieron. Pero además, gran parte de este gasto muy importante, 220 millones, es un gasto evitable, yo te diría, porque parece ser que se invierte mucho en los funerales, pero se invierte poco en las causas que llevan muchas veces a este tipo de sepelios. Por ejemplo, esto no es un secreto que la mayoría de los militares trabajan en condiciones muy precarias, a veces tienen que ponerle su dinero para la gasolina de los vehículos militares, que muchas veces el armamento es viejo, el blindaje ya dio sus mejores años hace mucho tiempo, y todo este conjunto de precariedad en la cual estas fuerzas armadas trabajan, pues evidentemente los lleva a estar en desventaja con grupos criminales como el Cártel Jalisco u otros, el Cártel de Sinaloa, que conocemos que son entidades millonarias y que pueden armar mejor a sus integrantes. Muchas veces los vehículos blindados que llevan son de mejor blindaje que el del propio ejército mexicano. Entonces, creo que esa es una problemática interesante, ¿no? Por un lado se gasta mucho en los funerales y por otro lado se gasta poco en equipar a los militares para evitar que mueran en los ataques o en las emboscadas que muchas veces defiende la criminalidad organizada. Oye, Oscar, pero ahora sí que como dicen, pues en todo, hasta en los perros hay razas, dicen, ¿no? Y te preguntaría yo, ¿es el mismo el costo del funeral de un soldado raso al del costo de un, no sé, de un general, de un alto mando del ejército? No, claro, esa es otra cuestión. También hay una desigualdad tremenda a la hora de cómo se gasta estos apoyos por gastos funerarios. Una de las cosas que encontré en esta investigación, esta tabla sobre gastos, es que hay funerales que cuestan al erario público 20,000, 30,000 pesos, y hay uno en particular que llegó a costar hasta 6 millones de pesos. Desconozco en este momento, porque la tabla los datos desagregados de esta investigación no nos los dieron por un tema de seguridad nacional por rango.
pero es fácil adivinar, es justamente esto que tú dices, Daniel, ¿no? La disparidad que seguramente ocurre cuando hay que hacerle un funeral a un soldado raso caído en el cumplimiento de su deber en un operativo, no sé, en Tamaulipas, contra probablemente el de un general en retiro que falleció de causas naturales y que tuvo un cargo muy importante en algún sexenio anterior, ¿no? Estas disparidades, aunque no las podemos inferir en este momento con datos precisos, porque la tabla, como te comento, no lo dice, creo que es muy fácil identificar quiénes son los militares que se llevan funerales literalmente millonarios y quiénes son los que reciben apoyos económicos pues, para las sillas, para el ataúd, para los sirios, y que pues, no representan gran costo para el erario público, ¿no? Oscar, y también sabemos que me daban hace tiempo una información que yo no sabía, que los chalecos antibalas tenían caducidad, ¿no? Tienen un tiempo en que funcionan o que ya no sirven, ¿no? Sí, es correcto. Un chaleco antibalas vive su vida, digamos, en términos del tiempo normal, pero también en impactos que ha recibido de bala, ¿no? Evidentemente, entre más impactos reciba, más se va cortando su vida. Un chaleco antibalas aproximadamente, dependiendo de la marca y del tipo de uso, aproximadamente va a tener una mejor vida útil de aproximadamente entre 5 y 10 años. Y muchos militares todavía están utilizando chalecos antibalas que ya tienen 2 hasta 15 años. Las armas también, por ejemplo, tienen una vida útil dependiendo de cuántos disparos se hacen. Y muchos de las armas también que trae el ejército mexicano ya pasaron el máximo de balas que se pueden dar, y evidentemente eso puede generar un problema de que se encasquillan o de que la mira no está afinada, pueden incluso explotar. Eso es un comportamiento usual en las armas muy viejas, y que te explote un arma es muy peligroso porque puede incluso llevar a la muerte de quien aporta. Así que, claro, todas estas precariedades son efectos que tienen directamente en la seguridad de los militares. Yo ponía como ejemplo en el inicio de este reportaje el caso lamentable de 4 militares que fallecieron en Tamaulipas. Por ejemplo, uno de ellos, Víctor Manuel S., Jessica Abigail A., Sergio X y su compañero Jerónimo N. Pero los quiero mencionar porque tienen nombre y apellido, aunque claro, no podemos revelar el apellido. Luego siento que es muy fácil decir 4 personas. Siempre intento recordar sus nombres y llamarles por sus nombres. Y esas personas eran integrantes del 12º Batallón de la Guardia Nacional, y en enero de 2020 iban patrullando una zona de mucha presencia de grupos de crimen organizado para tráfico de drogas y de migrantes indocumentados, allí en Reynosa, Tamaulipas. Y entonces uno de estos criminales que estaban en esa zona ven al vehículo militar donde van estos 4 militares, disparan directamente al conductor, cabo de caballería Sergio X, el tiene contra el vehículo y se va hacia el canal. En el canal, por el impacto con el agua, se voltea la camioneta militar, y lamentablemente el peso de los cascos, del uniforme, de las botas, del equipo táctico, el chaleco antibalas, el blindaje de las puertas, hace que estos 4 militares no puedan salir del vehículo y mueran ahogados. Este es uno de los casos, por ejemplo, en los que la Secretaría de Defensa Nacional tuvieron que ayudar a los sepelios de los militares. En ese mes, en enero de 2020, dieron 112 ayudas económicas para sepelios de militares. Y cuando uno suma todas las ayudas económicas que se han dado por sepelios en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha dado uno cada 7 horas. Es decir, 3, 4 veces al día el gobierno tiene que pagar para el funeral de un militar. Y yo creo que este dato debería alertar qué está pasando con la comunidad castrense y cómo podemos protegerlos mejor ante la criminalidad organizada. Híjola, y eso pues lo venimos pagando todos los mexicanos, ¿no? Claro, lo estamos pagando todos, esos dineros que sale del erario público. A mí en lo particular, yo que he hecho varios reportajes sobre gastos superfluos, no veo un gasto superfluo evidentemente en atender, en pagar por los apoyos para los sepelios de los militares. Yo soy un convencido de que las Fuerzas Armadas tienen que tener un mejor trato que les estamos dando.
no pueden seguir operando con estas precariedades. Sin embargo, sí me preocupa que la solución para frenar o la solución ante el fenómeno de la violencia, del crimen organizado contra las Fuerzas Armadas sea, pues les ayudamos con el funeral, ¿no? Te pago el ataúd. Eso no puede ser. Tiene que ser preventivo y no reactivo, porque si solamente nos estamos enfocando en tener grandes presupuestos para pagar gastos funerarios, pues no estamos preocupados entonces en preservar la vida de la gente que está dando una batalla importante por la criminalidad. Por más que los militares tengan una mala fama en alguna zona, por más que estén vinculados en muchos casos a violaciones de derechos humanos, sigue siendo una institución que necesitamos que sea respetada y fortalecerla. Y justamente, eliminando las precariedades, es que podemos también eliminar los riesgos de corrupción en el ejército y de que terminen recibiendo sobornos del crimen organizado. Híjole, pues como siempre, muy agradecidos porque compartas con las personas de Sonora los trabajos que realizas. Óscar Valderas, periodista especializado en crimen organizado. Muchas gracias. Gracias a ti, Cintia. Gracias, Daniel. Óscar, ¿dónde lo pueden leer? ¿Dónde nos puede dar sus redes sociales y dónde lo puede seguir el público? Claro, en Twitter estoy como @OscarBalmen. Okay. El reportaje, para quien lo quiera leer, está en la revista digital MX, se llama Los costos de la violencia. México paga 220 millones de pesos en funerales paramilitares. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena tarde. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Tenemos que hacer una próxima pausa, pero qué bueno que siga aquí